La primera referencia es Thomas Bayes, que en un ensayo póstumo publicado en 1763 propone una respuesta al problema de la estimación al dar la probabilidad que el parámetro se encuentre entre ciertos valores. En realidad, está dando un avance hacia la construcción de intervalos de credibilidad, por lo que estos serían anteriores a los intervalos de confianza. El teorema de Bayes constituye el primer esfuerzo de solución al problema de la estimación, aunque considerando que los parámetros son ellos mismos variables aleatorias. El teorema proporciona un método de cálculo de las posibilidades a posteriori de que un efecto ocurrido sea debido a una causa dada, tomando como punto de partida las probabilidades a priori de las posibles causas y luego las probabilidades de que cada una de ellas produzca el efecto. Ahora bien, la teoría de la probabilidad de las causas y de los acontecimientos futuros, con base en sucesos observados, es recogido por Laplace. Hult encuentra un análisis bayesiano en Disertación sobre la probabilidad de causas por eventos, publicado por Laplace en 1774, donde se ocupa de la inferencia con la finalidad de determinar una probabilidad desconocida en una distribución binomial. Laplace realiza su tratamiento del problema estudiando la distribución del error y encuentra una expresión general para la distribución posterior de la media. La importancia que guarda el artículo citado de Laplace radica en que sienta las bases de la teoría de la decisión moderna y de la inferencia bayesiana. En efecto, Laplace rescata en 1818 el teorema de Bayes y desarrolla él mismo algunas de sus consecuencias, a la vez que establece la primera formulación del problema de la estimación puntual. Tanto Laplace como posteriormente Gauss, hacia 1887, contemplan un valor desconocido del parámetro θ y un cierto número de sus mediciones x sub i, todas sujetas a un error aleatorio. También los dos contemplan la formulación de lo que se llama la función perdida, que representa el error que el estadístico asumirá por adoptar phi con sombrero como estimador de phi. Laplace usó el valor absoluto de esa diferencia, mientras que Gauss prefirió su cuadrado. De ahí resulta la teoría de los mínimos cuadrados. Para tratar de salvar las dificultades que surgen al intentar usar el teorema de Bayes cuando no existe información a priori sobre los parámetros, Fisher en 1930 introduce la idea de intervalos fiduciarios. El argumento fiducial representa una nueva manera de razonar de las observaciones a los valores de sus parámetros bajo discusión. Este método trata de evitar las probabilidades a priori de las hipótesis, como la estadística frecuencial, pero produce probabilidades a posteriori de las hipótesis, dados los datos, como la inferencia bayesiana. Para Fisher, uno de los objetivos de la investigación empírica debe ser la búsqueda de la máxima verosimilitud. El principio de estimación de máxima verosimilitud nos conduce a escoger como el estimador del parámetro poblacional para un conjunto de datos ese valor para el cual el conjunto de datos observados habrían de ser los más probables de ocurrir. Entre las contribuciones de Karl Pearson están la serie de conferencias sobre la historia de la estadística 1921-1933, la familia de curvas de K. Pearson y el método de la distancia chi cuadrado, para dar
una medida del ajuste entre una distribución teórica y una experimental. Igualmente introdujo la definición del coeficiente de correlación lineal para el estudio de la dependencia estadística y el método de los momentos para determinar los parámetros desconocidos de una distribución cuando se dispone de una muestra aleatoria simple de la misma. Pero es Jerzy Neyman quien inicia la teoría moderna de intervalos de confianza e introduce el término en 1934 con su trabajo sobre los dos aspectos diferentes del método representativo, el método del muestreo estratificado y el método de selección intencional, arrancando con ello la teoría estadística de la estimación del programa Neyman-Pearson, Ego Pearson, hijo de Carl Pearson. Sin embargo, su trabajo más importante y más difundido sobre el problema de la estimación estadística es Esquema de una teoría de estimación estadística basada en la teoría clásica de la probabilidad de 1937. Ahora bien, con base en la cita de Carl Pearson, colocado al inicio de este audiovisual y con referencia a lo señalado por Olivo sobre el contenido del análisis histórico de su trabajo basado en otros autores sin consultar los textos originales, a continuación se presentan los artículos de Neyman citados anteriormente. Se comienza con el artículo de 1934 sobre los dos aspectos diferentes del método representativo, el método de muestreo estratificado y el método de selección intencional. Del contenido del artículo se extrae esta relevante idea de Neyman: la posibilidad de resolver los problemas de estimación estadística independientemente de cualquier conocimiento de las leyes de probabilidad a priori, descubierto por R. A. Fisher, hace superfluo apelar al teorema de Bayes. Todo el procedimiento consiste realmente en resolver los problemas que el profesor Bowley denominó problemas directos. Dada una población hipotética, encontrar la distribución de ciertos parámetros en muestras repetidas. Si se resuelve este problema, entonces se puede demostrar que sigue la solución del otro problema, que toma el lugar del problema de la probabilidad inversa. La forma de esta solución consiste en determinar ciertos intervalos, que propongo llamar intervalos de confianza, en lo que podemos asumir que están contenidos los valores de los parámetros estimados de la población. La probabilidad de un error en un enunciado de este tipo es igual o menor que 1 menos epsilon, donde epsilon es cualquier número entre 0 y 1 elegido de antemano. El número epsilon yo lo llamo el coeficiente de confianza. Se continúa con el artículo de 1937, Esquema de una teoría de estimación estadística basada en la teoría clásica de la probabilidad de Jerzy Neyman. El principal problema tratado en este artículo es el de los límites de confianza y de los intervalos de confianza, que pueden describirse brevemente como sigue: sea la probabilidad de x1 hasta xn dado θ1, θ2 hasta θl igual a la probabilidad de E dado θ1 hasta θl, y la ley de probabilidad elemental de n variables aleatorias x1 hasta xn dependiendo de L parámetros constantes θ1, θ2, θl. La letra E, representada aquí por x1 hasta xn, supone que la naturaleza analítica de la probabilidad de x1 hasta xn dado
teta 1 hasta teta L es conocida por los valores de los parámetros teta 1, teta L, que son desconocidos. Es necesario determinar dos funciones de un solo valor de las X, teta piso E y teta techo E, que tienen la propiedad de que independientemente de los valores de los tetas, digamos teta prima 1, teta prima 2 y teta prima L, la probabilidad de que teta piso E no llegue a teta prima 1 al mismo tiempo que teta techo E supere a teta prima 1 es igual a un número alfa fijado de antemano, de modo que alfa está entre 0 y 1. La expresión matemática es la probabilidad de que teta prima 1 sea mayor o igual que teta piso E menor o igual que teta techo E, dado teta prima 1, teta prima 2 y teta prima L sea igual a alfa. Es la ecuación 131. Es fundamental indicar que en este problema la probabilidad se refiere a los valores de teta piso E y teta techo E, que al ser funciones de un solo valor de las X son variables aleatorias. Siendo teta prima 1 una constante, el lado izquierdo de 131 no representa la probabilidad de que teta prima 1 caiga dentro de los límites fijos. Las funciones teta piso E y teta techo E se denominan límites de confianza para teta 1 y el intervalo teta piso E y teta techo E el intervalo de confianza correspondiente al coeficiente de confianza alfa. Se puede considerar que los límites de confianza teta piso E y teta techo E dan una solución al problema estadístico de estimar teta 1, independientemente de cualquier conocimiento de probabilidades a priori. Una vez que se determinan teta piso E y teta techo E correspondientes a un valor de alfa cercano a la unidad, digamos alfa igual a 0,99, se puede recomendar al estadístico que desee estimar teta 1 que observe los valores de las variables aleatorias x1 hasta xn para calcular los valores correspondientes de teta piso E y teta techo E para indicar que el valor del parámetro teta 1 está dentro de los límites teta piso E menor o igual teta 1 menor o igual teta techo E. La justificación de esta recomendación radica en el hecho de que los tres pasos descritos son equivalentes a un experimento aleatorio que puede resultar en un enunciado correcto o erróneo con respecto al valor de teta 1. La probabilidad de que un enunciado correcto sea igual a alfa igual a 0,99. Por tanto, el estadístico que sigue la recomendación anterior se encuentra en una posición comparable a la de un juego de azar con una probabilidad de ganar igual a alfa igual 0,99. El método seguido para determinar los límites de confianza para un solo parámetro permite una obvia generalización para el caso en el que el número de parámetros a estimar simultáneamente es mayor que 1. En este trabajo de Olivo, Ortiz y Batanero del 2007 se refieren a los experimentos repetidos e intervalo de confianza, comenzando con la indicación de los aportes históricos de Neyman. Destacan que el autor polaco muestra que el problema de la estimación puede ser resuelto con base en la teoría frecuentista de probabilidades y sin requerir algún conocimiento de probabilidades a priori. En algunas conclusiones de su trabajo,
señalan que el problema de estimación por intervalos se resolvió históricamente por 3 métodos diferentes: los intervalos de credibilidad, solución bayesiana; los intervalos fiduciales de Fisher y los intervalos de confianza de Neyman. Actualmente, los intervalos fiduciales apenas se usan, pues las probabilidades obtenidas no siempre suman la unidad, aunque las ideas de Fisher sobre este punto se usaron en el método de máxima verosimilitud. Respecto a la diferencia entre intervalos de credibilidad y de confianza, incluso aunque en algunos casos coincidan numéricamente el valor de sus extremos, la historia nos revela que tienen una interpretación diferente. En el intervalo de confianza, el parámetro es constante y los extremos del intervalo son aleatorios. El nivel de confianza 1 menos alfa 100% significa para la teoría Neyman-Pearson que a la larga el 1 menos alfa % de los intervalos calculados en muestras sucesivas de la misma población incluyen el verdadero valor del parámetro θ que se desea estimar. La probabilidad 1 menos alfa 100% es una probabilidad frecuencial y se refiere al experimento supuesto de repetir indefinidamente la toma de muestras de la misma población y calcular los intervalos. La teoría bayesiana considera a θ como una variable aleatoria con una distribución inicial de probabilidad. El teorema de Bayes actualiza esta distribución inicial pasando a una distribución final de probabilidades para el parámetro. No se plantea el contexto de repetición. Los límites de un intervalo de credibilidad de 1 menos alfa 100% se consideran fijos y la probabilidad es una probabilidad subjetiva y epistémica porque solo se refiere al experimento concreto.